buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de enfermedades no transmisibles en esta jornada de ALAPE. Muchísimas gracias a todos los colegas latinoamericanos que nos acompañan en esta sesión. Yo soy la doctora Estela Marigil, miembro del Consejo Directivo de ALAPE y secretaria del Comité de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la Asociación, que se ha creado hace muy poquitito tiempo. Para mí es un honor moderar esta sesión donde vamos a abordar un tema de una relevancia muy importante, sobre todo en estos últimos años, dado que diversos estudios han demostrado que estas enfermedades no transmisibles que se manifiestan en el adulto tienen su origen en etapas tempranas de la vida. Principalmente en los 1000 primeros días de vida, lo cual hace que este tema sea ineludible establecerlo en la agenda pediátrica. Para presentar a nuestros invitados de hoy, quienes nos van a ayudar en la comprensión de este tema, voy a comenzar con el doctor Enrique Vega, quien nos va a hablar sobre el enfoque de curso de vida, porque se necesita. El doctor Enrique Vega es jefe de unidad, curso de vida saludable de OPS-OMS Nacional de Cuba, médico y especialista en gerontología y geriatría, máster en salud pública y envejecimiento por la Universidad de Medicina de La Habana. Es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública y Trabajo Social Robert Stempel de la Universidad Internacional de la Florida. A continuación, el doctor Lizardo Cabana va a hablarnos sobre el origen de las enfermedades no transmisibles, un tema que concierne al pediatra. El doctor Cabana es médico pediatra y neonatólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidente de la Subcomisión de Derechos del Niño de la Sociedad de Pediatría, miembro de la Subcomisión DOHAD de la SAPI, presidente del Comité de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de ALAPE. Y por último nos va a acompañar la doctora Laura Gaete, hablándonos de el pediatra y la prevención de la obesidad, cuándo intervenir. La doctora Gaete es médica pediatra especialista en nutrición infantil y medicina del deporte, médica del Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Subcomisión DOHAD de la Sociedad Argentina de Pediatría y consultora del Comité Nacional de Medicina del Deporte Infanto-Juvenil de la misma sociedad. A todos ellos les damos las gracias por su participación y entonces ahora sí le doy la palabra a nuestro primer conferencista, el doctor Enrique Vega. Adelante, doctor. ALAPE, no se me escapa la importancia de esta reunión, no se me escapa la importancia que ha tenido en el desarrollo de la medicina y la salud pública el aporte de la pediatría. Yo soy geriatra, pero estoy convencido y conozco que la parte del desarrollo de la geriatría como especialidad tiene a la pediatría como origen. El primer geriatra de las Américas fue Natcher, un pediatra norteamericano de Nueva York. Hoy vamos a hablar un poco de por qué el enfoque de curso de vida en salud pública, por qué se necesita, por qué ahora, y por qué la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha estado meditando, pensando y desarrollando toda una estrategia que implica la integración del enfoque de curso de vida en salud pública. Un enfoque que no es nuevo, un enfoque que lleva muchísimas décadas de desarrollo, pero esencialmente y especialmente en la salud pública, ese desarrollo no ha sido a plenitud hasta hoy. La primera parte voy a tratar de explicar por qué es importante ahora este enfoque de curso de vida.
Yo pienso en tres razones fundamentales. La primera razón es el aumento de la longevidad, un aumento de la longevidad que ha sido extremadamente rápido. Esa revolución de la longevidad, esa revolución de la oportunidad de vivir está muy asociado al siglo XX, está muy asociado a la segunda parte del siglo XX, para que ustedes tengan en cuenta entre el año 1, el siglo I, y principios del siglo XX, la esperanza de vida aumentó 20 años, o sea, de 33 años aproximadamente en esperanza de vida durante el Imperio Romano, a raíz del nacimiento de Cristo, y llegó a los 50 y tantos años, 53, 54 años a principios del siglo XX. Solo en la segunda mitad del siglo XX la esperanza de vida aumentó en 20 años. O sea, lo mismo que pasó en 20 siglos ha pasado en los últimos 50 años. Y claro, en la región de las Américas eso también es muy importante. Hoy una mujer que nació alrededor entre el 2000 y el 2005 tiene 91% de esas mujeres, 91 de cada 100 van a lograr vivir más allá de sus 60 años y 74 al menos van a vivir más allá de sus 80 años. Y miren ustedes la relación entre lo que ha pasado en la generación o la cohorte nacida entre el 50 y 55 y la nacida entre el 2000 y el 2005. Este incremento de la oportunidad de vivir ha hecho que por primera vez en el planeta se reúnan al mismo tiempo al menos 5 o 6 generaciones, depende de cómo nosotros las queramos dividir. Y esas 6 generaciones implican una diferencia sustancial en la manera en que ven la vida, ven la salud, asumen y consumen la salud y por tanto constituye un reto fundamental a la hora de proveer salud, a la hora de desarrollar estrategias de salud pública para poder atender esas necesidades. Pero si bien ha aumentado la oportunidad de vivir, si bien podemos estar orgullosos de cómo ha mejorado la esperanza de vida, sin embargo no existe o no ha existido un incremento similar en la esperanza de vida saludable en el mundo y en nuestra región. O sea, si bien se ha incrementado la esperanza de vida saludable en el mundo y en nuestra región, este incremento no ha sido en la misma proporción que la esperanza de vida, en general. Y eso ha hecho que se ha incrementado la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable a todas las edades, en realidad, de la región. Y esa brecha hoy es casi de 11 años en prácticamente todos los países, o sea, en todos los países de la región. O sea, al menos 11 años de nuestra vida la vivimos sin la suficiente salud, la vivimos con limitaciones en nuestra funcionalidad, con discapacidad y muchas de las personas con necesidades de cuidado del tercero. O sea que no solo ha aumentado la longevidad, pero también ha aparecido un fenómeno nuevo, que es la cronicidad. O sea, vivimos más tiempo, pero mucho de ese tiempo lo vivimos asociado a la presencia de factores de riesgo, a la presencia de enfermedades y a un cambio sustancial, a una transición sustancial de cómo las enfermedades están presentes hoy. No solo las que llamamos enfermedades crónicas, sino también las enfermedades infecciosas. Miren ustedes que las enfermedades infecciosas en el mundo se han hecho crónicas. O sea, ustedes ven cómo la esperanza de vida por HIV o esperanza de vida por enfermedades infecciosas han incrementado su esperanza de vida casi a ritmos normales. Entonces se han convertido en enfermedades crónicas. O sea, muchas de las enfermedades infecciosas que hoy manejamos en realidad son enfermedades crónicas. Y eso, por supuesto, ha llevado a una transición importante en los retos que tenemos en la salud pública a lo largo de todo el curso de vida. Y estos son, por ejemplo, lo pueden encontrar en nuestra página web de curso de vida, donde van a ver cómo ha evolucionado esa transición demográfica utilizando los DALIs. Y miren ustedes cómo las enfermedades crónicas constituyen ya desde hace bastante tiempo un proceso, está en rojo en el gráfico, un componente fundamental en la presencia las enfermedades infecciosas están en rojo. Ven ustedes cómo han ido reduciendo y cómo el componente azul, que es el componente de enfermedades crónicas,
ha aumentado su proporción a todas las edades, incluyendo las edades más tempranas, o sea, las edades más tempranas de la pediatría. El tercero de los elementos es la influencia de la salud en el desarrollo y la influencia bilateral, o sea, la influencia que la salud, el desarrollo tiene en la salud, pero también que la salud tiene en el desarrollo. Yo creo que nosotros hoy lo tenemos más presente que nunca. Y por qué es necesario no solo pensar en el contexto de enfermedad, sino también en el contexto del desarrollo y de las capacidades para poder tratar de alinear el concepto de salud con las trayectorias del desarrollo y del bienestar. Por supuesto, especialmente en nuestra región, las trayectorias de salud son de plano inequitativas y no solo, y lo que pasa en la primera etapa de vida generalmente tiene una influencia fundamental en etapas tardías de la vida. Pero no solo en el curso de vida de las personas, sino también que tiene, y cada día está más demostrado, una transmisión intergeneracional. Esa inequidad en salud no solo influye en el curso de vida de los individuos y de las comunidades per se, sino que también de alguna manera se transfiere de una generación a otra de una manera importante. En resumen de esta etapa, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algunos elementos. Uno, los trabajadores de la salud en el siglo XXI van a asistir a un mundo en transiciones rápidas, transiciones demográficas, transiciones epidemiológicas, transiciones tecnológicas, transiciones en la manera de practicar e intervenir la salud pública y la medicina. Los seres humanos viven mucho más tiempo y será necesario hacer un reajuste de las etapas de vida. O sea, no podemos seguir pensando que la gente va a vivir 30 años en la vejez y en realidad lo que hoy llamamos niñez, adolescencia, adultez, juventud, vejez va a tener y va a recibir una reestructuración conceptual en las próximas etapas. 6 generaciones por primera vez van a vivir juntos, controlamos mejor la muerte, pero no curamos las enfermedades. La cronicidad será la realidad más importante de la medicina moderna. Y por primera vez el curso social es más rápido que el curso de vida de las personas. O sea, las transformaciones sociales ya no duran en un curso de vida, sino que influyen de una manera determinante en la vida de la gente. La salud determina el desarrollo y el desarrollo determina la salud, y el COVID indudablemente va a introducir cambios mucho más sustanciales en los conceptos de estos que estamos conversando. El enfoque del curso de vida ha tenido un respaldo científico, técnico, de generación de evidencia muy importante en los últimos años. Y parte de la idea y tenemos que partir de la idea para entender el curso de vida como enfoque de la salud pública moderna, tenemos que entender a la salud como un recurso, no como un estado. La salud es un recurso, una capacidad que se construye, que no es innata y que necesita ser desarrollado y mantenido durante toda la vida. Por eso, en ese enfoque del curso de vida, según el concepto que nosotros hemos estado proponiendo, la salud se concibe como un resultado de la interacción dinámica entre exposiciones y eventos a lo largo de la vida, donde las influencias positivas o negativas dan forma a trayectorias en las personas, en la salud de las personas y el desarrollo social de las mismas. Por supuesto, el curso de vida tuvo mucho pensamiento y mucho desarrollo, y tiene todavía mucho desarrollo en la investigación, en el concepto de cómo influye el desarrollo o cómo son las llamadas fuentes del desarrollo en el desarrollo de las enfermedades crónicas. Y nosotros consideramos que es un factor fundamental entender esta visión de curso de vida, este enfoque de curso de vida a la hora de manejar las enfermedades crónicas y cómo podemos influir desde edades mucho más tempranas para evitar el desarrollo y el impacto de la enfermedad crónica en la trayectoria de vida de las personas. Pero no es solo eso. Yo creo que también nosotros tenemos que entender que el enfoque de curso de vida no solo necesita enfocarse en la enfermedad crónica o la enfermedad per se,
Pues no solo estamos hablando de las enfermedades crónicas, hay otros grupos de factores como por ejemplo las causas externas, el papel de la masculinidad en los altos niveles de violencia y de mortalidad por causas externas en la adolescencia en la región de las Américas, etc. Pero tenemos que también pensar más allá de la enfermedad y cómo en el curso o durante el curso de vida nosotros, desde la salud pública, tenemos la oportunidad de construir un concepto de salud más sólido, basado en la generación de capacidades, basado en la creación de recursos. En ese concepto nosotros consideramos que las capacidades, la capacidad intrínseca, o sea, la suma de capacidades físicas, mentales, que el individuo nace con un espacio presupuestario en su vida para ese desarrollo, puede desarrollarse al máximo de plenitud y permitir que la habilidad funcional, la trayectoria funcional, la trayectoria y la resiliencia de vida de esa persona durante todo el transcurso de su vida sea importante. Por supuesto, en la primera mitad de vida, destinado a la construcción de esas capacidades, y en la segunda parte del curso de vida, mucho más destinado, aún se construyen capacidades, pero quizás en esa etapa de vida mantener la capacidad, sostener la capacidad el mayor tiempo posible es importante. Por supuesto, la influencia de los factores sociales, familiares, comunitarios, los servicios, son partes fundamentales de la influencia del entorno en la generación de esa trayectoria. Por eso, aunque nosotros siempre pintamos el curso de vida en esa variante que vimos anteriormente, en realidad el curso de vida se comporta un poco más parecido a esto. O sea, uno puede empezar muy bien y a mediados de la vida variar sus condiciones y tener una variante de ese curso de vida, o viceversa, empezar relativamente débil y poder mejorar con la vida. O sea, la vida en realidad, el curso de vida no es un curso de vida lineal. Hay que tener en cuenta un grupo de principios que son importantes. Yo no tengo tiempo hoy para mencionárselos. En el texto que nosotros acabamos de publicar está todo esto bien explicado, pero es importante que nosotros veamos el curso de vida no como una parte del curso de vida, no un pedacito del curso de vida, no un pedacito del inicio o un pedacito en el medio, un pedacito en el final. Tiene que ser un concepto inherente a toda la vida, reflejado en trayectorias de salud, donde hay periodos críticos y sensibles. Ustedes lo conocen perfectamente. Yo creo que la pediatría ha hecho un desarrollo importante de muchos de estos conceptos, donde hay periodos de latencia y efectos acumulativos durante la vida, donde el hacer y el no hacer es importante. O sea, tenemos que siempre pensar que la no intervención, el no hacer, no tiene costo cero. En realidad tiene o puede tener la misma influencia que hacer o hacer negativamente. La influencia que puede tener en etapas de vida. Yo menciono aquí, por ejemplo, el descubrimiento que significó la vacuna del HPV. O sea, cómo por primera vez una intervención sanitaria en realidad se aplica en un momento del curso de vida, pero su efecto máximo ocurre 2 etapas de vida después. O sea que eso es en realidad parte de todo un pensamiento y un desarrollo que hoy cada día va a tener mucho más influencia en lo que hace. La vinculación de las vidas, algo que está muy reflejado en el COVID, cómo en realidad no podemos pensar que podemos separar las trayectorias de vida. Las vidas están vinculadas, y la influencia que tiene las conductas y las intervenciones que pasan en una etapa de vida sobre las otras etapas de vida. Las llamadas zonas grises en salud pública, que creo que es algo que tenemos que trabajar. O sea, cuando ustedes ven durante el curso de vida hay muchas etapas de vida que están totalmente descuidadas. En la etapa pediátrica yo les podría mencionar la etapa de la salud escolar, por ejemplo, pero también está la etapa perimenopáusica, la salud de los hombres, etcétera, que son zonas que hoy están todavía grises en el manejo de este tipo. Y la vulnerabilidad en la ecuación de riesgo. Nosotros en medicina estamos muy acostumbrados a trabajar los factores de riesgo y usualmente tenemos un poco en cuenta el efecto de la vulnerabilidad. El enfoque del curso de vida tiene implicaciones y tiene aplicaciones fundamentales. Y yo creo que la construcción de salud, a partir de estas 4 días
estos 4 áreas de enfoque, yo creo que son fundamentales en la visión del curso de vida para nosotros. O sea, tenemos que lograr poner la construcción de salud, la construcción de capacidades y recursos para la vida durante todo el curso de vida. La atención centrada en la persona, por supuesto, pero la atención centrada en la persona con una visión dinámica, no con una visión interrumpida, parcial, transversal. El papel de los entornos y cómo esos entornos influyen durante todo el curso de vida y, por supuesto, el trabajo en la prevención de factores de riesgo y el manejo de enfermedades durante el curso de vida. Y, o sea, está repetida. Nosotros hemos estructurado un pensamiento de cómo podemos empezar a organizar, pero para esta gráfica lo más importante para mí es que ustedes vean que no, en realidad no son etapas que están divididas, sino son etapas que se insuman unas con otras y tienen una continuidad importante en el momento conceptual. Y eso es algo que nosotros tenemos que enfocar. Para nosotros y en el impulso que hemos estado dando en esta idea, un niño o un adolescente sin enfermedad no necesariamente tiene que ser un niño sano. O sea, nosotros no tenemos que empezar a pensar que cuando un niño no desarrolla toda su capacidad, cuando un niño no desarrolla en esta etapa de vida una cohesión de recursos físicos, mentales, sociales, que les permitan tener una resiliencia para el momento en el que viven, pero también para el desarrollo de su curso y su trayectoria de vida, es fundamental. En ese concepto y basado precisamente en todo este enfoque de curso de vida, la OMS ha lanzado el concepto del rediseño de la salud de los adolescentes y los niños para los programas de salud. Especialmente con la visión de ampliar, de no hablar ya mucho más de los primeros 1000 días, sino hablar de las primeras 1000 semanas y considerar que los primeros 20 años de vida son esenciales para el desarrollo, tratando de reenfocar la agenda en estos conceptos que le hemos hablado, de construir, como hemos mencionado, y garantizar un desarrollo con equidad y con una prevención de salud fundamental. Yo creo que eso al final va a tener que influir, como decía un pediatra importante con el que hemos tenido el gusto de trabajar, el doctor Halfon de la UCLA. Eso va a llevar a una evolución progresiva de los servicios de salud y va a colocar en algún momento la creación de capacidades y la optimización de la salud como concepto fundamental y como objetivo fundamental de los sistemas de salud. O sea que el curso de vida pretende contribuir a una nueva visión de salud, viendo la salud en forma de trayectoria, que debemos saber mucho más de salud de la que sabemos hoy y que la salud no es un estado, es un recurso, es una capacidad que se construye permanentemente durante toda la vida, que no es un recurso innato ni natural, que debe construirse y que la enfermedad es un determinante importante de la salud, pero no es a fin de cuentas la que define la salud como concepto. Muchas gracias por la oportunidad, esto es lo que le traía hoy y espero poder estar con ustedes en la discusión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero agradecer fundamentalmente, inicialmente al Consejo Directivo del APE, al doctor Revelo y a la doctora Estela Mari Gil por todo el impulso que está dando al Comité de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, que consideramos realmente es algo que muy trascendente para los chicos, las chicas, los adolescentes de la región. El título de esta presentación es una afirmación de lo que consideramos muy importante. El origen de las enfermedades no transmisibles es un tema que concierne al pediatra. Y sobre esto voy a tratar de presentarles las motivaciones que nos llevan a pensarlo y cuáles serían las actitudes que deberíamos tener los pediatras pensando en esta prevención. Las enfermedades no transmisibles son aquellas que siempre han sido consideradas causadas
prioritariamente por otras causas, pero no por una infección, tienen consecuencias en la salud a largo plazo y habitualmente crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. La novedad, si se quiere llamar de esta manera, de las últimas investigaciones en los últimos años, el avance que hemos tenido, es que se ha reconocido que muchas de estas enfermedades no transmisibles reconocen sus orígenes en etapas tempranas del desarrollo. Y allí es donde nos involucran a los pediatras. También otro aspecto es que las enfermedades no transmisibles se han ampliado en el listado de consideración. Para saber de qué estamos hablando, vamos a presentar los datos duros. El dato duro dice que el 81% de las muertes en nuestra región de las Américas se debe a enfermedades no transmisibles, de las cuales el 40%, casi el 39% exactamente, es para personas de menores de 70 años, lo que se considera muertes prematuras. Ahora bien, este es un dato duro, que es fácil de medir o relativamente fácil de medir en tanto uno tenga el acceso a la información, pero detrás de esto hay una importante carga de morbilidad que significan las enfermedades no transmisibles, que son difíciles de medir, sobre todo porque hay aspectos que hacen a la calidad de la vida del individuo, a la calidad del desarrollo del individuo, que realmente conllevan a un déficit en las posibilidades de desarrollo, y esto es muy difícil de medir y de testear. Cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles y hablamos del origen temprano, vamos a mencionar algunos antecedentes, y los primeros antecedentes son epidemiológicos. Ya a principios del siglo pasado, en 1933, había una asociación, se detectaba una asociación de Kerman y colaboradores entre las tasas de muerte históricas de Inglaterra, Escocia y Suecia con condiciones que habían existido durante años anteriores del niño. Esta asociación posteriormente fue manifestada en otros trabajos, y de hecho los estudios longitudinales y los estudios de cohorte son en este momento uno de los pilares para el seguimiento de enfermedades no transmisibles y para el diagnóstico de la causalidad de las enfermedades no transmisibles. Otro aspecto importante a tener en cuenta con las enfermedades no transmisibles es el concepto y el avance de la ciencia de la epigenética, definida a mediados del siglo pasado por Conrad Waddington como la capacidad del medio ambiente de modelar los genotipos. Define la interacción entre el gen y el ambiente y deja establecido que no es el gen el que determina la carga de enfermedad o de salud del individuo, sino cómo ese gen es leído o es modificado por el ambiente que lo rodea. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de las condiciones maternas, de las condiciones de nutrición materna, de las condiciones ambientales, pero también de condiciones del entorno, de las exposiciones ambientales, de las condiciones de la crianza, etc. Entonces, a partir de esto pasa a tener una importancia muy, muy grande todo lo que concierne al entorno del individuo, al entorno de la persona y a las comunidades y al desarrollo de las comunidades. Pero es Barker, en la década del 80, que termina de dar forma a todo esto con su teoría definiendo que la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular tenía relación con condiciones inadecuadas de salud, nutrición y desarrollo durante la gestación. Este concepto de Barker, que inicialmente se refirió a nutrición y a condiciones intrauterinas relacionadas con nutrición, fue posteriormente ampliado. El mismo Barker fue ampliando esta concepción y dio origen al nuevo paradigma que significa el concepto DOHAD, por sus siglas en inglés, Developmental Origins of Health and Disease. Lleva o conlleva el concepto una idea de que todo aquello que rodea al individuo puede ir modificando su genotipo, dando fenotipos distintos, promoviendo factores de salud o factores de enfermedad en el individuo. Esto que comenzó como algo relacionado fundamentalmente con la nutrición, luego se amplió a los factores ambientales,
a infecciones, a estrés, a, digamos, contaminantes ambientales y disruptores endocrinos, y también a situaciones que tienen que ver con digamos, con la crianza del individuo, con el medio ambiente social, con las experiencias infantiles, etc. De modo tal que el paradigma de OHAD en este momento interpreta que las enfermedades no transmisibles pueden devenir de alteraciones nutricionales, sustancias químicas, drogas, digamos, una múltiples causas que condicionan a través de modificaciones epigenéticas de los genes del individuo el desarrollo o la predisposición a mayor salud o mayor enfermedad. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos también de no transmisibles, que hay tres conceptos importantes. El primero es el de las ventanas críticas del desarrollo. Al actuar una noxa o al actuar algún determinante, va a depender el momento en el que actúa, y esto tiene que ver con el desarrollo de cada uno de los tejidos. Interesa remarcar acá, para nosotros como pediatras, que el tejido del sistema nervioso central, el sistema inmune, los pulmones y el sistema reproductivo son tejidos que están en desarrollo hasta la adolescencia, lo cual nos da un margen de acción a favor de más salud o de más enfermedad que es muy importante. Los otros dos conceptos se relacionan con esto de las ventanas críticas o los periodos sensibles. La plasticidad celular es la capacidad de la célula de responder adaptativamente al medio ambiente de acuerdo a los estímulos epigenéticos que tenga, activando y desactivando genes, lo cual es variable según la etapa del desarrollo. Y la programación o programming, definido por Alan Lucas en la década del 90, define un estímulo, una agresión en un periodo crítico del desarrollo, tiene un significado a largo plazo. Esto va a depender del momento, tanto del estímulo epigenético que tenga ese individuo, el momento en el cual ocurra, las consecuencias que esto pueda tener. Gráficamente, desde acá surgió el concepto de los 1000 días, que es la etapa considerada el embarazo y los primeros 2 años de vida, en el cual los primeros 1000 días de vida realmente determinan mucho de lo que el individuo va a poder desarrollar en su capacidad de salud o de enfermedad, tanto sea por el aspecto nutricional, los estilos de vida que tenga su familia, su madre, como por las exposiciones ambientales que pueda estar expuesto ese individuo, esa madre, y aún, esto también es importante, esa madre haya tenido o ese padre, desde etapas preconcepcionales. En las exposiciones ambientales cada vez podemos incorporar más elementos, no solamente drogas, contaminación ambiental y demás, sino también el estrés, la violencia y distintas formas de experiencias infantiles adversas, etc. Si graficamos esto desde el punto de vista de la mayor plasticidad, vemos que la plasticidad epigenética es decreciente a medida que el curso de vida del individuo avanza. Por otro lado, la respuesta a restos inadecuados es creciente, lo cual quiere decir que cualquier alteración o cualquier exposición que surja en la preconcepción, en la etapa de la niñez o en la adolescencia, va a tener un efecto a largo plazo mejor, digamos, o mayor, tanto sea para condicionar más salud como para condicionar más enfermedad. Y en este sentido, es importante que veamos que estas etapas nos tocan a los pediatras. Estas etapas que incluyen la preconcepción en niño, pero también el adolescente. Por eso, cuando hablamos de los 1000 días, estamos hablando de esta etapa, pero también debemos incorporar al adolescente en la consideración, porque el adolescente de hoy es el padre de mañana, y hay muchos de sus sistemas, tanto el sistema nervioso, sobre todo el reproductor y demás, que aún están en desarrollo, y exposiciones en esta etapa pueden tener incidencia en el capital biológico o el desempeño de su descendencia.
creemos que este modelo eco-biodesarrollo expresa con bastante claridad un concepto de salud y de enfermedad que es dinámico, que incluye, teniendo por centro la ciencia básica de la pediatría y considerando la ciencia del curso de vida, incluye variaciones biológicas, adaptaciones, alteraciones que se dan a partir de estímulos epigenéticos, condicionamientos epigenéticos. El avance en estas consideraciones ha sido un punto muy importante de los avances en salud de los últimos años, y también el avance de las neurociencias, que nos permiten ver no solamente adaptaciones biológicas, sino que a través de las alteraciones o no del eje neuroinmunoendocrino se pueden manifestar alteraciones en la conducta, en el aprendizaje y en distintas áreas, no solamente en las exclusivamente biológicas. De modo tal que, interrelacionado también esto por el ambiente, la interrelación entre estos tres factores en torno al desempeño de la pediatría, el desempeño de un niño, de una comunidad, determinan la mayor posibilidad de salud o de enfermedad de las personas. Y en ese sentido, entonces, me parece importante marcar o resumir en tres reglas que serían las que manejan las enfermedades no transmisibles, o que marcan la incidencia de las enfermedades no transmisibles. La primera regla es la edad de exposición, lo que vimos antes de la plasticidad, de la programación y de los periodos sensibles. La segunda regla es que hay un periodo de latencia, hay una trayectoria del individuo a partir del cual ese estímulo o esa, puede ser agresión que haya tenido o ese estímulo de epigenético que se haya manifestado en ese individuo, no sabemos cuándo se va a expresar, o puede expresarse más adelante, incluso puede tener expresión en generaciones futuras y no en ese individuo. De acá, un aspecto importante es que estas noxas o estas presentación de eventos que pueda tener el individuo, a lo largo del curso de la vida puede incluso tener efecto acumulado. La trayectoria del individuo puede ir acumulando cosas que hagamos en la vida fetal, nuestra intervención en la etapa infantil o en la adolescencia. Y en este sentido, si podemos cualquiera de estas etapas, hay cosas que podemos hacer tanto para enfermedad cardiovascular como si ponemos cualquiera de las otras enfermedades no transmisibles. Ponemos acá, por ejemplo, lo que es detección de eventos infantiles adversos, podemos poner algunos condicionamientos respecto a exposición a carcinogénicos, en fin. Todo aquello que hagamos o que no hagamos en una etapa, a medida que va pasándose a la otra etapa, configura un riesgo acumulado para la manifestación de una enfermedad no transmisible en la etapa adulta. Por eso, en este momento no hay dudas, existe mucha evidencia de que tanto epidemiológica como experimental, de la investigación, también de la investigación básica, que relaciona lo ocurrido en periodos críticos del desarrollo con las enfermedades no transmisibles. Todas estas condiciones que menciona a enfermedades no transmisibles nos involucran a nosotros como pediatras, involucran al equipo de salud materno-infanto-juvenil, tanto embarazo, parto, medicamentos, estrés, infecciones, experiencias infantiles adversas, etc. Esto es una tarea pediátrica y vamos a ver cómo plantarnos frente a esta, qué hacer. Y yo propongo dos miradas, digamos. La mirada desde la atención médica, la relación médico-paciente que podemos tener en nuestro consultorio, en nuestro servicio, etc., en la cual tenemos la situación de un individuo que plantea un problema y uno puede tratar de resolverlo pensando solamente qué le pasa a este individuo, cómo resolvemos el problema de este individuo, de este niño, de esta niña, de este recién nacido, de este adolescente y de su familia. Pero también es importante que tengamos, desde el punto de vista del modelo de salud del ecobiodesarrollo y desde el punto de vista del conocimiento de las raíces que tienen las enfermedades no transmisibles, que tengamos una mirada hacia atrás, hacia sus ascendentes,
¿Cómo llega este niño a esta familia a esta situación? Es necesario conocer muchos de los antecedentes que relacionan a este niño con, bueno, sus abuelos, con sus padres, cómo fueron su desarrollo, cuál fue, a veces detalle como cuál fue su peso al nacer. Todo esto condiciona un seguimiento distinto del individuo. Y cuando uno tiene una mirada hacia atrás, necesariamente lo hace porque tiene que tener una mirada hacia adelante también. Todo aquello que hagamos en favor de prevenir la aparición de una enfermedad no transmisible está hecho también, no solamente para que este chico, chica, adolescente tenga una mejor vida de adulto, sino porque esto va a repercutir en su descendencia. Y la otra mirada es desde el punto de vista del equipo de salud. Hemos estado siempre hablando de prevención, de evitar la aparición de enfermedades, de lo que se llama prevención primaria, actuando sobre la población de riesgo, detectando obesos, detectando hipertensos, detectando cualquiera de estas patologías, detectando trastornos del desarrollo, detectando problemas en la conducta, cualquiera de las no transmisibles que podemos estar hablando. Esto realmente nos ha dado mucho rédito y ha sido una tarea que hemos desarrollado los pediatras siempre y creo que ha aportado mucho. Pero si uno se fija en realidad, cuando hay la detección precoz de cualquiera de estos, en realidad hay también el acuerdo o la detección de que algo no sucedió como debía suceder para que esa persona, ese niño, esa niña, ese recién nacido o ese adolescente fuera obeso, fuera hipertenso o fuera cualquiera de las otras que vamos. Porque hay elementos que se fueron pasando o que no fueron hechos correctamente a lo largo de la vida o a lo largo del curso de vida de este niño. Por eso generar intervenciones destinadas a evitar aparición de riesgos, aparición de factores de riesgos, a mejorar conductas, a estimular conductas saludables, todo aquello que significa o se relaciona con promoción de la salud, actuando sobre toda la población, lo que se denomina prevención primordial, es necesario que lo tengamos en cuenta y es necesario que lo prioricemos. Repito, la prevención primaria ha sido una excelente herramienta y sigue teniendo que estar, pero no basta con detectar precozmente. Debemos ser capaces de prevenir la aparición de riesgos y de que sean menores la cantidad de enfermos con alguna de las enfermedades no transmisibles. En este sentido, hay un concepto que ha surgido recientemente, que es construir salud en el curso de la vida de los individuos y que, digamos, apunta a buscar el pleno desarrollo de los individuos, tomando la salud como un elemento más de su vida, en el cual es necesario trabajar para desarrollar todo su potencial y no centrarnos en enfermedad, sino en buscar la mayor salud posible. Y construir salud significa además que vale lo que hagamos a favor, pero también vale lo que no hagamos. Las acciones que hagamos y lo que no hagamos, las inacciones, tienen su valor. Y como pediatras y como encargados de grupo de recién nacidos, niños, niñas y adolescentes, lo que no hagamos puede ser tan serio como aquello que hagamos a favor. Y tenemos que tener esa mirada ampliada de que aquello que nosotros hacemos tiene la proyección hacia nuevas generaciones. Quien me acompaña en la mesa, el doctor Enrique Vega, ha sido uno de los redactores, editores de un trabajo de OPS reciente sobre este tema, de modo que esto probablemente pueda él responder o hablar un poco más de estas cosas. De todas maneras, básicamente la idea es redimensionar el rol del pediatra, que no se refiere solamente a la atención en el momento, sino que haya una mirada distinta, es lo que necesitamos para la prevención de enfermedades no transmisibles. Y también es necesario que haya una mirada distinta que involucre otros actores, porque solos, desde el punto de vista pediátrico, no podemos, es necesario un enfoque interdisciplinario. Me parece que es importante mostrarles este esquema que se publicó en el Journal de la American College of Cardiology, en el cual justamente toma en cuenta la prevención primordial, la prevención primaria y la prevención secundaria y terciaria. Nosotros nos enfocamos en estos dos elementos, poniendo por base la prevención primordial, el desarrollo de salud en los 1000 días, tabaquismo, alcohol, bueno, ellos mencionan estos elementos y acá podemos
cambiar enfermedad cardiovascular y poner otros aspectos, y podemos hacer un listado de aquellas cosas que podemos hacer para construir salud en nuestros pacientes. Y para esto, vuelvo a decir, es necesario integrarse, trabajar interdisciplinariamente, es necesario pensar en políticas públicas, en medios de comunicación que acompañen, en convenios y en potenciar actividades y potenciar esfuerzos para lograr un mejor resultado, que en definitiva el centro de nuestra atención son los niños, niñas y adolescentes de nuestra región. Quiero finalizar mencionándoles que ALAPE ha hecho suyo un documento para la prevención de enfermedades no transmisibles, que está disponible en su web, y que finaliza este documento invitando a las filiales a adherirse al convenio, al documento, y invitando a integrarse, bueno, al Comité de Prevención, para realizar actividades conjuntas, para potenciar actividades, compartir iniciativas, y bueno, potenciarnos entre todos para realizar lo mejor para nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes, que en definitiva es trabajar por la mejor salud de las futuras generaciones. Gracias, y quedamos a disposición para poder charlar en la sesión de preguntas. Buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades de ALAPE y en particular a la doctora Estela Mali Gil por la invitación a participar de estas jornadas científicas. Mi disertación será el pediatra y la prevención de la obesidad, ¿cuándo intervenir? La obesidad es definida como la acumulación anormal o excesiva de grasa que presenta un riesgo para la salud a corto, mediano y largo plazo. Es considerada una enfermedad metabólica y la OMS la ha denominado como la epidemia del siglo XXI. Si bien las estimaciones proyectaban un incremento de obesidad significativo para el 2030, todas estas estimaciones no tenían en cuenta la aparición de la pandemia del COVID-19 por la que estamos transitando. La pandemia de COVID-19 ha potenciado la pandemia de la obesidad, y las medidas que se han instaurado para mitigar la misma, como el confinamiento, el cierre de las escuelas, ha aumentado la inseguridad económica y alimentaria, ha incrementado la exposición a efectos adversos y violencia doméstica de nuestros niños, y de esta manera ha aumentado la generación de ambientes obesogénicos sin precedentes, con cambios en el comportamiento alimentario, con alta ingesta de multiprocesados y bebidas azucaradas, y una gran disminución de la actividad física y de aumento de las conductas sedentarias. ¿Y por qué prevenir la obesidad infanto-juvenil? Porque es uno de los problemas de salud más relevantes. Es fundamental prevenirla para detener el incremento de morbimortalidad por enfermedades no transmisibles. Y sabemos que estas enfermedades son responsables de más del 60% de las muertes en el mundo y aproximadamente el 80% de las muertes en la región de las Américas. La obesidad infantil es considerada una enfermedad no transmisible. ¿Y qué son estas enfermedades? Aquellas que resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. El sedentarismo, asociado a dietas hipercalóricas, ha contribuido significativamente al aumento de la prevalencia de la obesidad infantil en el mundo occidental. A pesar de eso, en el 2016 había más de 340 millones de niños con sobrepeso y obesidad, y más de la mitad de ellos vivía en países donde todavía no tenían resuelto el problema de la subnutrición. Los niños nuestros en las Américas están también condicionados por esta doble carga de morbilidad. Conviven con enfermedades infecciosas y subnutrición, y con el rápido aumento de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. La subnutrición en el niño puede condicionar enfermedad crónica en el adulto. La obesidad infantil suele ser diagnosticada cuando ya está establecida, tarde para medidas preventivas y con enormes dificultades para instaurar medidas terapéuticas. Entonces, ¿cuándo debería intervenir el pediatra para prevenir la obesidad? Deberíamos instaurar medidas de prevención primordial,
es decir, aquellas que están destinadas a actuar antes que se presente la enfermedad. Y para ello debemos identificar los niños, niñas y adolescentes en riesgo. Estos niños, niñas y adolescentes no presentan obesidad y las acciones estarían destinadas para que no desarrollen la enfermedad, por lo cual los resultados serían los efectos beneficiosos a largo plazo. Nuestro objetivo sería entonces construir salud en el curso de la vida. Y para ello tenemos que conocer periodos críticos para el desencadenamiento o desarrollo de la obesidad. El primero es los primeros 1000 días de vida. Este periodo abarca desde el momento de la gestación hasta los 2 años de edad. Presenta gran influencia en la salud futura en general y en el riesgo de obesidad infantil en particular. ¿Y cómo podemos evaluar en nuestro consultorio el riesgo de obesidad infantil en este periodo? A través de algo que hacemos diariamente, que es la anamnesis. Evaluar los antecedentes personales del niño, antecedentes familiares y la anamnesis ambiental. Porque la historia previa de un individuo determina los desafíos ambientales a los que estuvo expuesto. Por eso, la ausencia de la manifestación clínica al momento de la consulta no implica que no exista riesgo de padecer obesidad. Y esto nos lleva a pensar si es posible la programación fetal de la obesidad. Y cuando hablamos de programación fetal, nos referimos a que la exposición de estímulos o agresiones ambientales específicas durante fases críticas del desarrollo, donde existe gran plasticidad, podrían desencadenar adaptaciones con cambios permanentes en la fisiología del organismo. Inicialmente, estas adaptaciones han sido llevadas a cabo para garantizar la supervivencia, pero dejan memoria permanente. Estos cambios metabólicos se producirían a través de mecanismos epigenéticos. Y de ahí que nace también el concepto DOHAD, que es un acrónimo en inglés, pero que en español significa origen de la salud y enfermedad durante el desarrollo. Los mecanismos epigenéticos son reacciones químicas que, sin alterar la secuencia de ADN, permiten que algunos genes se expresen y otros permanezcan silenciados, llevando en consecuencia a un desarrollo de un determinado fenotipo. Es decir, que la información genética acumulada en el ADN va a ser una expresión de la interacción con el ambiente. Pero tenemos que tener en cuenta que estas modificaciones epigenéticas perinatales pueden heredarse y podrían afectar hasta la tercera generación. La activación de estos mecanismos de programación son por estímulos externos provenientes de la nutrición, enfermedades, exposiciones ambientales, estrés y formas de vida maternas, que generarán mecanismos potenciales de adaptación desde alteraciones endocrinológicas materno-fetales, alteraciones o defectos placentarios, alteraciones en el crecimiento, modificaciones de regulación epigenética, aumento del estrés oxidativo o de reacciones inflamatorias que producirán adaptaciones fisiológicas en diferentes sistemas de nuestro organismo. Por eso deberíamos entonces pensar que en este momento la prevención de la obesidad infantil estaría enfocada en el cuidado integral de la madre embarazada. Estos primeros 1000 días son una ventana crítica para el desencadenamiento de todos estos procesos. Por eso, cada vez que nosotros en el consultorio realizamos nuestra anamnesis con antecedentes personales prenatales y postnatales, estamos evaluando toda esta historia. Y la anamnesis también se enfoca a los antecedentes familiares, porque sabemos que si un padre es obeso, su descendencia tiene el 40% de probabilidad de ser obesa, y si los dos progenitores son obesos, se duplica esta probabilidad. Cuando la madre es obesa, aumenta el riesgo de alto peso a nacer y de comorbilidades metabólicas. ¿Y qué sucede si esa madre es desnutrida al momento de la gestación? Se pondrán en juego todos estos mecanismos adaptativos de los que hablamos para generar una sobrevivencia intraútero a este medio carencial, alterando el crecimiento de algunos órganos y su metabolismo, inclusive alterando o disregulando neurotransmisores involucrados en la regulación del apetito. Y todo este medio de supervivencia durante carencias intraúteros hace que el niño se adapte a esta situación. Pero cuando es expuesto a otro medio donde no existen estas carencias, se producirá una desadaptación que
que le aumenta el riesgo de generar obesidad y síndrome metabólico. ¿Qué sucede si la mamá se encuentra obesa al momento de la gestación? También se producirán mecanismos adaptativos secundarios al aumento de insulina producida por la obesidad y el mal funcionamiento de la misma. Si bien la insulina no atraviesa placenta, sí ejerce efectos deleterios en el organismo materno. La insulinoresistencia no permite el correcto metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, y como consecuencia genera un aumento de hidratos de carbono y de ácidos grasos libres en circulación que sí pasarán la placenta y afectarán directamente al feto, generando un aumento de tamaño y de peso. Esta exposición también a lípidos y hidratos de carbono genera una reprogramación metabólica, aumentará la inflamación también fetal y traerá consecuencias en el niño, aumentando el riesgo de obesidad, de esteatosis hepática, de insulinoresistencia y de diabetes a futuro. La obesidad materna genera cambios en la expresión genética a través de ventilaciones de ADN, de modificaciones de histona o de microARNs y generan cambios permanentes en las estructuras orgánicas o en el número de células y en el metabolismo. Y estos cambios pueden ser transmitidos a su generación posterior y generar así mayor riesgo para obesidad en edad tardía. Y si el padre es obeso, antes se pensaba que toda la herencia era materna, pero ya los distintos estudios asocian que los cambios epigenéticos que puede sufrir un padre consecuencia de obesidad o alteraciones metabólicas pueden ser heredados por su descendencia y de esta manera aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en el resto de su vida. De esta manera debemos pensar que cuando recibimos en nuestro consultorio a un niño que ha tenido alto peso a nacer o bajo peso a nacer, debemos pensar que este niño ha sido expuesto a adaptaciones intraútero para sobrevivir, pero que lo han condicionado a un mayor riesgo de padecer en etapas futuras obesidad, diabetes 2 o enfermedades crónicas cardiovasculares. Es fundamental el cuidado durante la concepción, pero ya vemos que no alcanza, es decir, necesitamos que la salud de los progenitores esté en las mejores condiciones cuando se comience el embarazo, por lo cual se debe actuar previo al embarazo con medidas que ayuden a facilitar la llegada en condiciones saludables. Estas estrategias deberían ser factibles y prácticas y ayudarían a romper este ciclo intergeneracional de transmisión de enfermedades metabólicas y estarían destinadas a la alimentación y a aumentar la actividad física previo al embarazo y mantenerlo durante la gestación. El ejercicio es considerado como una herramienta de reprogramación metabólica, ya que todos los efectos adversos o los cambios metabólicos no deseables producto de la subnutrición o la sobrenutrición pueden ser bloqueados o revertidos a través de la actividad física. ¿Por qué? Porque hoy cada vez conocemos más de las acciones del músculo esquelético en ejercicio. Es un verdadero órgano endocrinológico con acción endocrina, parácrina y autócrina, que generan acciones antiinflamatorias, aumento de la sensibilidad insulínica y mejora el metabolismo de los hidratos de carbono y lípidos a través de la liberación de las mioquinas. Por eso debemos investigar y conocer cada vez más los beneficios del músculo cuando se encuentra en ejercicio. Son muchos los estudios que asocian la actividad física materna durante la gestación y pregestacional con un mejor progreso de peso durante la gestación. Pero no habían estudios que pudieran identificar modificaciones epigenéticas. En el 2015, un estudio de corte de 484 pares de madres e hijos relacionó la actividad física prenatal y el peso de nacimiento con la metilación de regiones de genoma que influyen en el crecimiento y desarrollo. Esta acción protectora
podía ser pasada a la descendencia y generaban menor peso al nacer. Podría ser un inicio para interpretar el rol de la actividad física prenatal en las modificaciones de salud postnatal. ¿Y por qué es importante identificar los riesgos a los que nuestros pacientes pudieron estar expuestos durante este periodo prenatal? Porque intervenciones adecuadas durante la vida postnatal temprana podrían revertir las modificaciones epigenéticas producto de malas condiciones ambientales intraútero. La lactancia materna es un factor protector para la obesidad. La leche humana es el gol estándar de los requerimientos nutricionales. Produce una menor ingesta de calorías y proteínas. Tiene un efecto modulador en el depósito y desarrollo de adipocitos. Sabemos que hay concentraciones de adiponectina y leptina que se asocian con menor ganancia de peso. Y sabemos que el exceso de proteínas en esta etapa del primer año de vida se asocia a desarrollo de obesidad y de aumento de peso. Sobre todo, y las fórmulas lácteas tienen mayor cantidad de proteínas que la leche humana, sobre todo con aminoácidos como la leucina, que estimula a la secreción de insulina y de factores de crecimiento que van a actuar sobre regiones moduladoras de la adipogénesis. La alimentación complementaria que también llevamos a cabo en esta etapa, debemos entender que no reemplaza ni suplanta la lactancia, sino que la complementa y debe ser indicada en el tiempo oportuno, en la forma adecuada y la forma también y de la forma más segura posible. La actividad física debe estar presente desde el momento del nacimiento. Es un factor protector. Por eso ya la OMS en el 2019 publicó las recomendaciones de actividad física desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, donde no solo hace referencia al tiempo y tipo de actividad física para cada edad, sino que también toma como relevante el sueño. El tiempo y la calidad del sueño para cada etapa de nuestra vida es importante, ya que la cronodisrupción también se asocia con factores de riesgo de obesidad. El tiempo de pantallas debería ser 0 hasta los 2 años de vida. Y en estas guías, el tiempo inactivo no solo se indica en cantidad, sino en la calidad en que debe ser invertido este tiempo donde el niño no se mueve. El rebote de tejido adiposo es el segundo periodo crítico. Es fisiológico entre los 5 y 7 años de edad, pero si el mismo se produce antes de los 4 años, aumenta el riesgo de obesidad. Por eso, el rol del pediatra es estratégico para la prevención precoz y para la detección precoz de estos factores de riesgo, al evaluar antecedentes personales y familiares, evaluar hábitos alimentarios y de actividad física y sedentarismo del niño y la familia, y evaluar el crecimiento de peso, talla e índice de masa corporal. Sabemos que un aumento de 2 puntos del índice de masa corporal por año aumenta el riesgo de obesidad. Entonces debemos educar en esta etapa en hábitos de vida saludable, tanto con recomendaciones nutricionales como con recomendaciones de actividad física de acuerdo a su edad. La adolescencia es otro periodo crítico para el desarrollo de obesidad, ya que se producen cambios biopsicosociales a gran velocidad. La pubertad se relaciona con ganancia de peso en relación al gran incremento longitudinal. Y al igual que otros periodos críticos, los eventos adversos en la adolescencia tienen gran impacto en su vida futura. Sabemos que los adolescentes con obesidad o sobrepeso tienen mayor probabilidad de convertirse en adultos con obesidad. Entonces, evaluar factores de riesgo como malnutrición, que se produce en esta etapa con dietas desbalanceadas o hipercalóricas, nos va a llevar a prevenir la obesidad, porque esta puede comprometer no solo su salud integral, sino que a futuro su salud reproductiva y aumentar los riesgos en el embarazo, tanto para la madre como para el hijo, como ya hemos tratado anteriormente. El consumo de alcohol a edades tempranas no solo aporta calorías, sino que desplaza los nutrientes principales. Y en esta etapa la disminución de la actividad física es drástica, y así lo indican la encuesta mundial de actividad física mundial publicada en el 2020, donde más del 81% de los adolescentes no cumplían con las recomendaciones de actividad física. Y al mismo tiempo el sedentarismo, el tiempo que están sentados frente a pantallas, es un indicador
del comportamiento sedentario y nuestros adolescentes en mi país, la Argentina, en la última encuesta mundial de salud escolar, más del 55% de los mismos se presentaba con más de 3 horas del día sentados frente a una pantalla fuera del horario escolar en épocas de no pandemia. Y el sedentarismo es importante por determinarlo y tenerlo en cuenta porque es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, porque genera alteraciones del metabolismo de la glucosa, del estrés oxidativo y aumentos de inflamación por sí mismo. Las recomendaciones de actividad física para esta etapa deben ser tenidas en cuenta y la OMS nos indica que por lo menos 60 minutos, es decir, que más es mejor, de actividad física y de las cuales 3 veces por semana deberían ser de una intensidad vigorosa para reforzar músculos y huesos. Como sabemos y como fue publicado por Hanson y Gluckman en el 2014, a medida que el curso de la vida va desarrollándose, disminuye la plasticidad y disminuye las posibilidades de intervención para disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Como pediatras tenemos la oportunidad de acompañar a nuestros pacientes durante toda la etapa de su curso de vida de mayor plasticidad. La oportunidad de identificar factores de riesgo e intervenir con recomendaciones de prevención primordial que pueden modificar su programación fetal, pero necesitaremos de la colaboración y trabajo en conjunto con la familia, la escuela, la comunidad y la industria, con acciones destinadas a brindar seguridad alimentaria en calidad y cantidad de macro y micronutrientes, agua potable, educación y ambientes saludables, activos y seguros. Muchas gracias. Excelentes las 3 exposiciones y bueno, vamos a dar origen a este espacio de preguntas con nuestros invitados. Han remarcado la importancia de actuar tempranamente en el curso, desde temprana edad, para sentar los pilares de la salud en el curso de vida. Y el rol que tenemos los pediatras en este aspecto. Hay una pregunta acá, tengo para el doctor Vega, que dice, considerando las experiencias que han tenido o tienen algunas familias en su trayectoria de vida, con migraciones, pobreza extrema, en esta pandemia, ¿cree usted que podría afectar esto la salud de la sociedad y aumentar aún más la prevalencia de estas enfermedades no transmisibles? Yo creo que la respuesta es positiva. Yo creo que hay un alto riesgo. Yo creo que gracias por la pregunta. Yo creo que la pandemia tiene un impacto directo asociado a la propia infección, pero también tiene y ha tenido y tendrá un impacto fundamental en toda la sociedad. Y claro, especialmente en los grupos en mayor desventaja, donde la inequidad es más clara, eso puede tener una expresión muy importante sobre los factores de riesgo y sobre el impacto sobre la salud en todas las edades, pero muy particularmente en las edades más tempranas. O sea, yo creo que los determinantes sociales han sufrido una influencia importante durante la etapa del COVID por la influencia económica, social y ambiental que ha tenido la propia enfermedad. Así que yo creo que todavía es temprano para poder cuantificar esos efectos, pero yo estoy seguro que podemos afirmar que sí, que va a tener una influencia. Acá hay algo que, bueno, está más o menos relacionado con lo que usted está contestando y si las migraciones en sí, máxime en este momento que están ocurriendo a nivel mundial, pueden ser consideradas como un factor de riesgo que pueda incidir en las trayectorias, doctor. Bueno, yo creo que sería muy
Puede ser y puede no ser, o sea, la influencia de la migración puede ser también una mejora socioeconómica y de la potencialidad de desarrollo de una persona o de la familia. O sea, las migraciones necesariamente no tienen que ser un concepto hacia lo negativo, puede ser también hacia lo positivo. Entonces no podemos hacer una conclusión tan universal del proceso. No es lo mismo una migración legal con todas las condiciones que una migración ilegal o inmigración irregular, por decirlo de alguna manera, dentro de las poblaciones. O sea que yo creo que lo positivo o lo negativo va a depender mucho de otros factores que están asociados al proceso de inmigración. Pero yo creo que no sería muy serio de mi parte universalizar el impacto de la migración como un impacto negativo. Sí, supongo que ha hecho la pregunta, supongo que lo ha hecho desde el punto de vista negativo y de estas migraciones forzadas. Muchísimas gracias, doctor Vega. Bueno, acá hay otra pregunta para el doctor Cabana y nos dicen en la atención pediátrica, desde esta perspectiva del concepto DOHAD y curso de vida, ¿cuáles serían las acciones de prevención más importantes justamente para prevenir, o las intervenciones para prevenir las enfermedades no transmisibles? Y si deberíamos cambiar algo los pediatras dentro de lo que estamos haciendo, porque es cierto, muchas de las acciones o intervenciones a las que ustedes han hecho referencia son acciones que nosotros solemos hacer desde la pediatría, y si deberíamos cambiar algo. Claro, justamente lo que vos decís es cierto. Hay, en el documento que yo mencioné de ALAPE hay un listado de actividades que se proponen para promover la prevención de no transmisibles, y cualquiera que lea esto puede decir de varios de estos puntos, hablar de la lactancia, de la alimentación complementaria oportuna y a tiempo, etcétera. Hablar de los adolescentes y la prevención de conductas de riesgo. Todo esto, digamos, son cosas que probablemente en el horizonte pediátrico están hace un tiempo de distinta manera, pero lo que creo que DOHAD y curso de vida nos plantea es un cambio del horizonte, digamos, un cambio de la perspectiva. Digamos, por un lado, un horizonte temporal distinto en cuanto nos dice esto que está pasando, bueno, miren un poco hacia atrás y miren hacia adelante, porque se están comprometiendo con la salud de las próximas generaciones, como estamos diciendo. Y por el otro lado también un mayor compromiso con el entorno de ese chico o de ese paciente que viene a vernos, en tanto que bueno, el entorno debe también ser apoyado para que haya una mayor salud y haya una mayor promoción de la salud en ese chico, en ese ambiente. Digamos, es importante también cuidar a los que cuidan a los chicos. Los que cuidan a los chicos tienen que tener condiciones para poder hacer un cuidado adecuado, para poder protegerlos, para poder estar atentos a sus necesidades de enseñanza y de aprendizaje, para brindarles salud, nutrición adecuada. Y a veces uno se centra también en el paciente en sí, y bueno, hay que conocer el entorno social, el entorno familiar y demás, y hay que encarar tareas en ese sentido como parte de la actividad pediátrica. Perfecto, gracias, doctor Cabana. Otra pregunta acá es para la doctora Gaete. ¿Qué otros eventos, doctora, o factores durante la gestación o antes de la concepción podrían aumentar el riesgo de programar la obesidad? Sí, yo hablé específicamente de madres desnutridas o obesas, pero como dijimos o como ya habló el doctor Cabana, son muchos los estímulos que pueden actuar sobre externos ambientales que pueden cambiar el medio ambiente intrauterino. Entre esos, los disruptores endocrinos, que son alteraciones a nivel del eje hormonal, producto de agentes químicos que pueden estar en el medio ambiente, que pueden alterar esto. Algunos son considerados obesógenos, ¿no? Como algunos como el taleno, que son los que estaban en los juguetes, en los lubricantes,
también pueden generar una alteración en el eje, en que estos disruptores lo que hacen es alteran la producción hormonal adecuada, o sea, pueden frenar o pueden estimular, y actúan muchas veces en la regulación de la adipogénesis. De la misma manera, también las madres fumadoras, si bien también el tabaco está dentro de las condiciones que pueden generar un retraso de crecimiento intrauterino, alteración de la placenta, etcétera, la misma nicotina también puede generar metilaciones y cambios epigenéticos, inclusive viniendo desde los padres, del padre masculino, ¿no? Con lo cual también podemos transmitir algunas cosas que pueden ser predictores. Lo que yo quiero resaltar es que todo esto que nosotros podemos tener de un ambiente que nos condicionó, no significa que lo debemos ser, porque muchas veces escuchamos, yo voy a ser diabético porque mi mamá es diabética, y no, estas cosas las podemos revertir y tenemos la posibilidad como pediatra de cambiar esta programación que podamos llamar, que tenemos, en estos momentos de mayor plasticidad y frenar que se sigan transmitiendo de generación en generación, ¿no? Porque, bueno, el alcoholismo, el tabaco, el estrés materno durante el embarazo con la violencia, también pueden generar cambios que pueden después destinar a una enfermedad crónica no transmisible. Sí, hay muchos factores. Y otra de las cosas es la microbiota intestinal, que cada vez está más estudiada a nivel mundial, que sabemos que la microbiota intestinal es un factor inmunológico, factor primario, ¿no?, de inmunidad innata, y lo que vaya a recibir ese niño desde el nacimiento, por eso es importante la lactancia, el tipo de parto, puede cambiar las bacterias que tenemos a nivel intestinales. Algunas bacterias generan mayor cantidad de inflamación, digamos, por decirlo de alguna manera, y estimulan la secreción así o favorecen la insulinoresistencia, de la misma manera que pueden favorecer la absorción de más cantidad de energías, es decir, cuando tenemos bacteroides, bacterias negativas, son generadores de algunos polisacáridos que estimulan la secreción de reacciones desde inflamatorias, pero además la absorción de mayor cantidad de energía, con lo cual también son consideradas como el intestino que tenga un niño obeso o una persona obesa es distinta que el intestino que tiene una persona. Esto ha sido más estudiado en animales, sobre todo, ¿sí? Que han jugado con ratones, ¿no? Con intestino sin gérmenes y con gérmenes, y han visto cómo con gérmenes aumentaba la absorción de nutrientes. O sea que tenemos que tener una serie de condiciones que no solamente que pueden afectar el aumento de riesgo de obesidad. Y estas cosas hay que preguntarlas porque se pueden revertir. No sé. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente la aclaración. Y bueno, una de las grandes desafíos es aumentar nuestras tasas de lactancia materna, ¿no es cierto? Justamente favoreciendo el desarrollo de esta microbiota que nos va a proteger y que va a hacer un adecuado desarrollo, estimular un adecuado desarrollo de la inmunidad. Hay otra pregunta acá que tengo para el doctor Cabana. Evaluando acciones intersectoriales, ¿cuáles serían los principales aliados que nos podrían ayudar a los pediatras para poder lograr mayor impacto desde etapas tempranas de la vida, como para tener adherencia a estos factores positivos o estos hábitos saludables y que puedan impactar en las distintas trayectorias en el curso de vida? ¿Cuáles serían estos aliados? Bueno, yo creo que no, está bien, es en realidad las respuestas pueden ser variables, pero yo creo que señalaría algunos ítems. Los primeros es que esto no es un tema de pediatría solamente, que tenemos que lograr que estos temas estén en el pregrado y en el posgrado, pero sobre todo en el pregrado, porque sabemos que dentro de las opciones que estamos hablando, a veces hay actitudes de otras especialidades que pueden
conspirar, o sea, al revés, tiene que estar todo el equipo médico trabajando en función de esto, o sea, no tiene que exceder a la pediatría. La pediatría y la neonatología tienen que tener el concepto claro y trabajar en esto, pero realmente la prevención tiene que venir de que todo aquel que integra el equipo materno-infanto-juvenil de salud tiene que estar imbuido de estos conceptos, porque es la única manera que, digamos, el equipo de salud trabaje en forma coherente y armónica en función de los objetivos. Esto me parece un tema central que por el momento no desconozco otras realidades, pero bueno, no en nuestro país no se da así. Y luego, digamos, tener en cuenta la agenda social, digamos, o sea, qué otros actores hay en cada lugar. Probablemente haya una parte de diagnóstico local que cada uno tenga que hacer para saber qué actores, ONGs o demás puedan ayudar, pero es importante el acompañamiento de la sociedad, y en este sentido yo señalaría que si bien las políticas públicas tienen que acompañar a esto sería fundamental, pero es la sociedad la que tiene que estar enterada, y los medios de comunicación en este sentido me parece que jugarían un rol muy importante si uno pudiera también comprometerlos de alguna manera. Creo que de todas maneras acá hay seguramente cuestiones estratégicas locales que en cada lugar, en cada país, uno podrá decir vamos a hablar con fulano, con vengano, pero básicamente creo que ampliar el horizonte de la pediatría para comprometer al resto del equipo de salud y a la sociedad. Es así, es la única manera, porque hay muchos de estos hábitos que hablábamos de promoción de salud, de cambio de hábitos, que, como decía recién Laura, está sentada la base de que yo voy a ser diabético porque mi mamá es diabética, y bueno, está sentada la base de que eres gordo porque la familia es gorda, y el hábito o de otras conductas, las conductas de cesárea en los nacimientos, en fin, habría muchas cosas que están naturalizadas en la sociedad y que, bueno, se podrían cambiar. Una ardua tarea, ¿no? Y un gran desafío que tenemos los pediatras, y justamente poder articular con el sector salud y con los medios, muchas veces inclusive desde las sociedades pediátricas hemos tratado de implementar esta tarea, pero que cuesta llevar a cabo, ¿no? Sabiendo la llegada tan importante que tienen los medios de comunicación y sobre todo que han tenido en esta época de pandemia, ¿no? Es como casi una oportunidad desaprovechada para hacer este tipo de acciones. Gracias, doctor Cabana. Bueno, acá tengo una última pregunta. Tenemos muy poquitito, a ver si la doctora Gaete lo puede contestar muy brevemente, porque ya estamos en los minutos finales. En el periodo de rebote adipositario, ¿qué pautas nutricionales y de actividad física tendría que reforzar el pediatra en esa etapa del rebote adipositario? Habría que reforzar hábitos y tenemos que aprender como pediatras cuáles son las recomendaciones nutricionales para esa edad, sobre todo en porciones y en calidad. Estimular el consumo de vegetales, acordarnos que está la neofobia típica de esa edad, pero que tenemos que insistir que si ahora no quieren comer una verdura, lo van a poder comer después. Agua de bebida y actividad física, llevarlos a la plaza, triciclo, bicicleta, sacarlos a hacer, no necesitan gimnasio, pero sí necesitan, y que el juego intenso es como un entrenamiento también, como es equivalente a gastar las calorías en un entrenamiento. Entonces, enseñarles a jugar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a nuestros tres invitados. Doctor Enrique Vega, por habernos enriquecido con este concepto de curso de vida que realmente tenemos que empezar a pensar nosotros pediatras, pero después hacer de esto un continuum, ¿no es cierto?, para llegar a construir la salud y llegar a una etapa que sea con una buena calidad de vida, y es una tarea que empieza realmente desde la panza de la mamá y que nosotros como pediatras tenemos que fortalecer todas estas acciones y hábitos saludables para poder tener todos, alguna vez todos vamos a llegar a esta edad y poder tener una vejez saludable. Muchísimas gracias.
por introducirnos en la importancia de las enfermedades no transmisibles en pediatría. Y bueno, Laura, gracias por todos tus conceptos. Así que damos por concluida la mesa. Un gran saludo a todos y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Gracias.